Quienes estamos aquí y como siempre a quienes nos acompañan a través de los móviles, de las pantallas. Hoy estamos ya en la penúltima clase de nuestra sección. Yo no sé si algunos dirán, qué alivio, porque este marco un poco enrevesado. No es que sea enrevesado, sino que la manera en que lo estábamos estudiando era así muy sistemática y con partes, con espejo y todo. Pero hemos aprendido bastante, yo creo, de los detalles que el libro de Marcos nos relata de la vida de Jesús, de sus milagros, de las contradicciones que sufría en su tiempo. Esto yo puedo poner el power para recordar un poco dónde estamos. Ahí está, la sección de Marcos. Ahora vamos en la parte B, si nos fijamos, tenemos Jesús ante Pilatos y la crucifixión. Eso vamos a ver hoy. Son capítulos un poco largos. Tenemos ese capítulo que vamos a leer ahora, Marcos 15, del versículo 1 al 41. A ver, cogemos aliento, saliva y mucha fuerza para poder leer todo este capítulo, porque es largo. Y eso que no está todo, porque sigue para la próxima semana el 15. Vamos a empezar entonces. Jesús ante Pilato, el versículo 1. ¿Se va a ver el versículo? Ah, vale. Perfecto. Bueno, pues en estos versículos lo que vamos a ver son Jesús ante Pilato, pero también vamos a ver Jesús sentenciado a muerte, son los apartados que tiene, y la crucifixión y muerte de Jesús. Y dice así, capítulo 15, versículo 1, muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y lo entregaron a Pilato. Yo justo estoy siempre enfrente, ¿no? Y no, ¿se ve? ¿Se ve? Más o menos. Sí, yo creo que se supone que esto está aquí de transparente, pero yo no soy transparente. Hola, bendiciones. Yo no sé qué van a decir los que transmiten. ¿Se puede cambiar un poquito? Bueno, menos mal que no. Sí, gracias. La factura viene después, por el trabajo. Bien, entonces, volvemos a leer. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y lo entregaron a Pilato. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo, tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo, ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Ahora bien, en el día de la fiesta les soltaba un preso, cualquiera que pudiesen, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que había cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre lo había hecho. Y Pilato le respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía, atención a lo que pone, porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes
incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez, ¿Qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, crucifícale. Pilato les decía, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle, salve rey de los judíos, y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían y puesto de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos, para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título escrito de su causa era Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Y a la hora 9 Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Qué fuerte, ¿verdad? Muy fuerte el relato de lo que él padeció y de la actitud de los que supuestamente conocían la palabra de Dios. Pero vamos a analizar, yo no sé si podemos recordar todo lo que hemos leído. Más o menos, no digo para que lo digamos ni recitemos el versículo, sino simplemente recordar lo que pasó. Vamos a mirar ahí, según lo que hemos leído, vamos a mirar. ¿Qué pasó? Primero,
en la crucifixión de Jesús hubo una cosa que llama la atención y que tenemos que recalcar. Sí, me olvidé de cambiar el título. Bueno, las cosas del directo, como se suele decir. Bien, lo primero es que en esa crucifixión participaron judíos y gentiles. Y vamos a ver por qué. Los que le acusaban eran los principales sacerdotes, los fariseos, de esto que le echamos caña desde hace días. Pero también estaban los romanos. O sea que estaban los judíos, los que conocían la palabra de Jehová y los que no. Judíos y gentiles. Eso para tener en cuenta. Segundo, se había anunciado previamente la crucifixión de Jesús en este salmo. Hay un salmo que habla que estarían los... Vamos a leer. Si no lo ponéis no pasa nada. Es solamente aquí para darnos el gustito. Salmo 2. Vamos, estoy volviendo otra vez a la Biblia física, porque siempre en el móvil, en la tablet, pero bueno, qué largo es el libro de los Salmos. Vamos a ver, ya estoy llegando, Salmo 2. 1 y 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán contra Jehová y contra su ungido. Se cumplen las escrituras, ¿verdad? Porque se levantarán reyes de la tierra, príncipes y consultarán unidos contra Jehová y contra ungido. Esto, si nos acordamos, los primeros versículos que hemos leído de Marcos, decía que estaban ahí los principales sacerdotes, los escribas, y entre sí consultaban cómo podían acusarle de una manera más efectiva para que Pilato se convenza. Porque sabemos, hemos escuchado muchas veces que Pilato no estaba convencido. Él no veía ningún mal en él. No era un criminal, no era un asaltante, no había hecho ningún daño, ningún mal. Y decía ahí que sobre la cruz como su causa, porque arriba se solía poner asesino, ladrón, su pecado se ponía arriba. Y a él le pusieron rey de los judíos, ¿verdad? El INRI que pone, y por eso siempre decimos para más INRI. Sacamos de allí eso, ¿no? Entonces, él no estaba convencido de lo que se estaba haciendo allí, pero era tan grande la presión. Y eso vamos a ir viendo. Vamos a ver el 3 que tenemos allí. El Sanedrín lo hubiese apedreado, porque a los judíos les gustaba lo de tirar piedras. O sea, eran fan de apedrear a la gente por sus pecados. Y supuestamente Jesús había cometido el pecado de blasfemia, de decir que él era hijo de Dios. ¿Os acordáis que dijo que el templo se iba a derribar y en 3 días lo levantaré? Pero se refería a él mismo, ¿verdad? Que iba a morir y resucitar al 3er día. Entonces, ahí si hubiesen estado solo los judíos y no los romanos implicados, no iba a haber crucifixión, porque así como los judíos eran fans del apedreamiento, estos otros eran de la crucifixión. Ese era su cometido. Entonces vamos a ver el salmo que está escrito, ese sí ahí abajo, 22, 16b, que es la segunda parte del 16, por eso tiene la B, hasta el 18. Y dice así: horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes.
¿Os suena? En la lectura que acabamos de hacer de Marcos 15, pasó eso, ¿verdad? Estaban ahí observándole los soldados y la gente insultándole, tal cual como pone ahí. Luego echaron suerte sobre su ropa para ver qué se llevaba cada uno. Es decir, estamos repasando puntos del capítulo que hemos leído. Ahora vamos a ver otras frases que hemos leído ahí. En el día de la fiesta les soltaba un preso. Aquí también se hace, ¿verdad? Se suele hacer en el día, yo no me acuerdo qué día era. No sé si era mismo en la Pascua o qué, pero se suele soltar un preso. Pues me voy a informar bien, pero yo me acuerdo que generalmente son estos que piden que se revisan sus casos y por buena conducta, etcétera, etcétera. Pero me voy a informar bien y para la el próximo miércoles. Entonces estaba esto, en el día de la fiesta soltaban un preso y había uno que se llamaba Barrabás. Este hombre dice que mató en una sedición. No sabemos, siempre le pintan como súper asesino, ¿verdad? No sabemos cómo era el tío, pero mató. Jesús no había hecho nada. Entre elegir a uno y a otro, obviamente, él hubiese sido el candidato perfecto. Pero vamos a pensar otras palabras más que hemos leído en el capítulo. ¿Qué repetía y repetía el Pilatos? Vamos a ver. Rey, pensemos en esta palabra. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Aquí hay mucha, como se suele decir, esto es abrir un melón, ¿verdad? Abrir un melón, exactamente. ¿Por qué? Porque en el sentido de que aquí hay muchas cosas escondidas que podemos deducir o pensar. Alguna de ellas es que él buscaba una forma de liberar a Jesús porque él no veía pecado en él. Entonces, él preguntó varias veces y decía que podría ser, ¿no? El segundo quería comprobar si querían a Jesús como líder. ¿Recordáis que Barrabás estaba preso porque era un sedicioso? O sea, él era un líder, digamos, un líder político en contra de los... La verdad es que ahora mismo no me acuerdo en contra de quién estaba, pero seguramente en contra de los romanos, y así había mucha gente. ¿Qué pasa con él? Que era un líder. Y también puede ser que Pilatos quería saber si los judíos le querían a él de líder. Y si podía ser realmente Jesús un peligro, porque recordemos que Pilato era un gobernador de Roma. En aquel tiempo los romanos dominaban el mundo y lo que menos le gustaba era que alguien se levante y quiera hacerse rey. Era que él venga a querer contradecir la autoridad de Roma. Entonces podría ser eso también. 3, podría ser que quisiera limpiar su conciencia. Porque si ellos dicen no, pues no es mi culpa. Por eso es famoso de lavarse las manos como Pilato. Yo hago porque me lo dicen, yo soy mandado. Yo soy mandado. La verdad es que él sí que tenía el poder y la autoridad porque era el gobernador, el representante de Roma. Él, si hubiese querido, hubiese dicho que no. Ya eran demasiado, ¿cómo se puede decir a esto? Insistentes y molestosos los judíos, los jefes,
Los principales eran demasiado molestosos con el tema, él ya estaba hasta el gorro. Ay, Señor, como yo hoy que me buscaba todo el mundo, ¿verdad? Ay, Señor, ¿qué pasa con este hombre? Entonces también podría haber sido una manera de liberarse ya de esa carga, pero no lo quería hacer él, esperaba que otros decidan. Entonces son cosas que podemos pensar, pero yo he puesto estas dos frases ahí porque me llamaron mucho la atención, porque conocía que por envidia le habían entregado. Los líderes religiosos le entregaron por envidia. Los principales sacerdotes incitaron a la multitud. A mí me gustaría mucho escuchar lo que estabais comentando, Kate y Nando. Se quiso lavar las manos. Pues es muy, muy evidente, ¿verdad?, que eso había pasado. Pero hemos visto muchas personas que entraron en escena, que eran, vamos a ver, si vamos a buscar responsables de quienes tuvieron la culpa de la crucifixión de Jesús, ¿qué diríamos? Ya hemos dicho Pilatos, porque él podría haber dicho que no. ¿Quién más puede ser? Lo tenemos ahí, ¿verdad? Judas. El que empezó fue Judas, porque le vendió. ¿Quién más puede ser? Los famosos, los pobres principales sacerdotes, la multitud también. Porque la multitud sabía que Jesús era inocente, pero querían que lo crucifiquen. Los gentiles, los romanos. ¿Quién pensáis o quiénes pensáis que tiene mayor peso de responsabilidad en la muerte de Jesús? ¿Cómo? Los sacerdotes, todo ese rollo de gente, y la tuvieron. Pero fijémonos en una cosa muy fuerte. Sí, los romanos. Por eso estábamos diciendo al principio que fue crucificado por los judíos y por los gentiles, porque fueron los romanos. Pero fijémonos que toda la humanidad se ve reflejada en las personas que hemos citado. ¿Por qué? Porque se ven reflejadas nuestras pasiones, la envidia, el ansia de poder. Eso era lo que tenían los principales sacerdotes, el ansia de poder. Luego, y de sacar beneficio. Porque decíamos que el pueblo estaba perdiendo credibilidad en ellos. Y ellos eran la ley. Claro, y con todo lo que estaba pasando, Jesús, sin embargo, era otra historia, ¿verdad? El solo mirarle, seguramente ellos podían sentir que podían acercarse más a Dios que con todo lo que oían de boca de ellos. Entonces, claro, me estaba quitando el beneficio de ser yo primero. El miedo a la competencia, la codicia, y puse etcétera, etcétera, y 3 puntos suspensivos porque pueden ser mucho más. Toda la humanidad, porque quien no tiene una cosa, tiene otra. Lo que vosotros no tenéis, yo tengo.
O a lo mejor tenemos surtido un poco de todo. Es que también las personas pasamos por distintas circunstancias, ¿verdad? En la vida. Y qué difícil es siempre ser íntegro, íntegra. Es difícil, porque yo misma veo entre nosotras, las personas de la iglesia, veo que decimos, por ejemplo, cualquier defecto, y decimos, ¿cómo va a tener eso si es hija de Dios? ¿Cómo va a tener ese defecto? ¿Cómo va a ser envidiosa? ¿Cómo va a ser, por Dios? ¿Cómo va a pensar primero en sí misma y no en compartir con los demás? ¿Cómo? Pero esa persona está diciendo de mí, ay, ella que es tan compasiva supuestamente, ay, ella que tiene... O sea que lo que quiero decir es que a veces no vemos nuestras propias fallas, nuestros propios errores. En Paraguay hay un dicho que solemos decir, que dice, es en guaraní y al traducir pierde la gracia, ¿verdad? Pero dice, que lo diga también por mí y quedamos en paz. Es decir, que decimos o vemos los pecados o las faltas de las otras personas, pero cuando vamos a juzgar o no juzgar, cuando nos vamos a enojar con esa persona, recordemos en qué yo también suelo fallar. Yo procuro hacer eso. No siempre me sale, pero procuro. ¿Por qué? Porque estamos rodeados de gente. En la casa mismo. En la casa mismo, que si somos 3 personas, 4, 5, 6, suele haber ya inconveniente, ¿verdad? Porque uno quiere una cosa, no que otro quiere otra cosa. No. ¡Ay, Señor! ¿Por qué no somos todos iguales? Pero a lo que quiero llegar es que toda la humanidad se ve reflejada en Él. Pero gracias a Dios que Cristo no vino al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y la iglesia del Señor es la maravilla más grande que hay. ¿Por qué? Porque nos trae aquí, con todos nuestros defectos, Dios nos trae. Y cada día con el espejo, porque dicen que la Biblia es como un espejo en el cual nos miramos. ¿A que sí? Es nuestro espejo. Y si nos miramos, y aquí veo, aunque no es un espejo, estoy despeinada. Entonces, ¿qué hago? Me peino. Y el espejo de la Biblia veo, no tengo paciencia. Dice, hay un versículo muy bonito que dice, la palabra blanda, ¿cómo era? La palabra áspera. La respuesta blanda calma la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La palabra blanda quita la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. Y verdad que no siempre nos acordamos de esto cuando estamos enojadas. Te dice algo y tú le dices algo más hiriente. Porque no nos estamos mirando en el espejo. ¿Qué dice el Señor? La palabra blanda, la respuesta blanda. La respuesta blanda. La respuesta blanda, no me acuerdo, pero la cosa es que si yo echo leña al fuego, el fuego crece.
Y con esto vemos que así como eran los judíos, así como eran los romanos de aquel tiempo, no distamos mucho hoy día, pero tenemos la ventaja, la bendición de que venimos con esa carga delante del Señor y le pedimos, quítame esto, ayúdame con esto. Y yo misma empezar a limpiar mi mente, a limpiar mi corazón, mi boca. Porque si yo no me esfuerzo tampoco, Dios no va a venir y me va a lavar la boca con jabón. No, soy yo quien tengo que decidir. Y cuesta. ¿Sabéis que generalmente las personas que ayudan a otras, los consejeros, hay mucha gente que va a los educadores sociales, a los psicólogos, a gente que les pueda ayudar, y generalmente son muy pocas personas las que quieren cambiar, las que quieren ayuda. Siempre queremos refugiarnos en ese problema, en ese defecto y no cambiar. Nadie quiere cambiar, quiere que el otro cambie. ¿Es verdad o no? Qué feliz yo sería si todos los demás cambiasen para moldarse a mí. Eso es lo que queremos. Pero el otro también quiere lo mismo. La otra quiere lo mismo. Entonces vamos a ayudarnos unos a otros, unas a otras y seguimos adelante. Eso es lo bonito del pueblo del Señor. Eso es lo bonito, que nos ayudamos cada día a mejorar. Y con este pensamiento vamos a ponernos de pie y vamos a pensar en qué se refleja la humanidad que yo tengo, porque Cristo fue a la cruz por y para cada uno de nosotros. Amén. Él fue a la cruz por ti, por mí, ya desde antes de que nacieses, porque sabía que en este mundo siempre vamos a necesitar de Dios y unos de otros. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, te agradecemos infinitamente por habernos dado este regalo, esta oportunidad de ver tu palabra, de ver reflejado todo aquello que sucedió para que podamos meditar, para que podamos entender, para que podamos buscar en nuestros corazones aquello que tuvo un peso también en tu crucifixión. Si hay de esas pasiones, la envidia, la ansia de poder, el miedo, la codicia, todas esas cosas, en mayor o menor grado de nuestros corazones, quítalas, Señor. Si hay, aunque sea un pequeño, un resquicio de rencor, un resquicio de envidia, de maldad, el yo primero y que los demás se mueran. Si hay aunque sea un poquito de eso en nuestros corazones, quítalo, Señor. Quita de nuestros corazones eso. Oh, mi Dios bendito, sabemos que la única manera que eso desaparezca de nuestros corazones es teniéndote a ti dentro. Que tú ocupes ese lugar en nuestro corazón. Ya te hemos aceptado como nuestro Salvador. En su momento hemos dicho, he aquí mi corazón, entra en él, lávalo, límpialo. Me arrepiento de mis pecados. Te entrego mi vida. Lo hemos hecho, algunos hace poco, otros hace años. Pero vemos que hay cosas que aún siguen. Sigue aún el miedo, sigue aún la ansiedad, siguen muchas cosas allí. Porque cada día tenemos que presentarnos delante de ti.
Cada día mirarnos a ese espejo. Ayúdanos, Señor, a que cada día al amanecer podamos elevar a ti nuestro pensamiento, primero de gratitud, por ser hijos, hijas, lavadas, redimidas, por ser un pueblo nuevo, real sacerdocio. No los sacerdotes que te entregaron, que buscaban su beneficio, que buscaban su conveniencia, esos no. Somos nuevo sacerdocio, nuevo y real. Somos reyes y sacerdotes. Está, Señor, el ADN real del Espíritu en nuestras vidas. Gracias por ello, Señor. Gracias. Queremos crecer en ti cada día. Te lo rogamos, Padre eterno, todas estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pues vamos a venir más hacia adelante si queréis y vamos a empezar. Me interesa porque yo veía que hablabais